Buenas noches. Hace un par de días atrás contamos aquí en Morrovisión acerca de estos posibles problemas que habría con las nuevas luminarias que se licitaron en la segunda etapa en nuestra región, y en esa nota conversamos con el consejero regional Giancarlo Bartolo, que hoy nos acompaña precisamente para profundizar sobre este tema, porque han habido algunas secuelas sobre este caso y queremos obviamente profundizarlo con esta entrevista. Buenas noches, Giancarlo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todo esto que partió en un planteamiento de varios consejeros regionales dentro del CORE, que finalmente derivó en una comisión que va a investigar lo que han sido las licitaciones respecto a este proyecto que era tan esperado por la ciudadanía, que el cambio luminario en nuestra ciudad, que estuvo a tan oscura por tanto tiempo, y que ahora se han visto muchos cambios y que implicaba también en una segunda etapa seguir además hacia las zonas rurales, pero resulta que han habido ciertas observaciones a lo que podría ser la calidad de estas nuevas luminarias, y bueno, sobre ese tema queríamos conversar, a propósito de las observaciones que ustedes le han hecho a estas luminarias. Lo primero, Hugo, precisar que la comisión se está por solicitar. Se dio la posibilidad de que el CEREMI, antes de que formalmente hiciéramos una comisión investigadora, vaya a exponer justamente todas estas inquietudes que nosotros tenemos. A pesar de ello, y no obstante eso, lo concreto es que efectivamente hay inquietud por parte nuestra, y no solamente nuestra, sino también de la ciudadanía, de qué es lo que está pasando con este proceso. Este proceso son 3 etapas. La primera, que acaba de concluir, que eran 5.200 y fracción luminaria, que la verdad las cosas nosotros todavía no tenemos certeza cuáles son todas las calles que se intervinieron y si efectivamente esas 5.000 y fracción hoy día están funcionando conforme a las especificaciones técnicas. Dentro de esa misma licitación hubo una serie de situaciones al menos anómalas, que dice relación fundamentalmente con el convenio que tendría que haberse firmado con la Municipalidad de Arica, quien es finalmente el dueño de los postes y quien le hace la mantención a estos equipos. Segundo, esta segunda licitación tampoco tuvo mayor participación la Municipalidad y se adjudica a una segunda empresa distinta a la primera, que además en los criterios de evaluación evidentemente no participa nadie del gobierno regional ni nadie de la municipalidad. Y ahí también hay una curiosidad, porque estos recursos, si bien son del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se transfieren a una entidad privada, que es la Agencia Nacional de Eficiencia Energética, y se regula de acuerdo a los procedimientos de compra de la agencia y no de los fondos públicos. Que generalmente es Chile Compra, Chile Proveedor, el mercado público. Mercado público. Ellos no se rigen por eso. No se rigen por eso, y ellos tienen un sistema de abastecimiento propio, ¿verdad? Y obviamente donde probablemente la cantidad de oferentes es menor a la que hay por el sistema de Chile Compra. Toda esa inquietud nosotros la estamos planteando y hemos solicitado también que nos envíen la recepción final de estas 5.000 luminarias, porque lo que ocurre, Udo, es que este es uno de los proyectos más importantes que hemos tenido en los últimos, yo diría, 20 o 25 años de Arica, porque le está cambiando la cara, y que a propósito de esta nebulosa, de esta situación que uno no quisiera pensar que hay irregularidades, está determinando y finalmente mostrando que no se está haciendo con la transparencia que hoy día demanda este tipo de iniciativa. Y también, Udo, este es el único proyecto que está siendo financiado con 100% recursos regionales. Ya. Acá no hay un solo peso del Ministerio de Energía, y por lo tanto nosotros tenemos el legítimo derecho de exigir que transparencia total. Transparencia total, claro, y que se incorpore a las instituciones que son parte de este proceso. Porque al final lo que va a ocurrir es que cuando empiezan a tener problemas, la municipalidad dice: es que a mí nadie me informó, a mí nadie me hizo parte de esto, y por lo tanto no es mi responsabilidad. O sea, si estos focos son malos, ¿por qué me dieron focos malos? Poco menos podría decir la municipalidad después, ¿no? Y es perfectamente posible. De hecho, una de las acusaciones que nosotros vamos a investigar tiene que ver con las especificaciones técnicas del alumbrado. Hoy día, por ejemplo, para avenidas, lo que se pide son 210 watts, y lo que la licitación hoy día está contratando son 150. O sea, a lo mejor no es tanto, pero evidentemente es menos de lo que uno aprobó. Yo no lo aprobé, lo aprobaron mis colegas. Claro. Pero, y supuestamente hay un estudio riguroso de que se necesitan 210. Y la agencia decide por mutuo propio que sean 150. Exacto. O sea, ustedes aprueban fondos para 210 watts en la avenida, y la agencia decide que son 150 nada más. Exacto, y contrata a ese oferente. Entonces, al final, esa falta de diálogo
que es súper importante en estos proyectos, no ha existido, y porque no hay voluntad y porque finalmente se siguen ciñendo bajo procedimientos propios en circunstancias que los recursos son regionales. Bueno, y a propósito de este tema, a nosotros nos llegó un comunicado de la agencia tratando de dar explicaciones sobre lo que estas supuestas irregularidades, ¿no? Nosotros le consultamos en su minuto, pero ellos no quisieron entregar versión alguna porque según ellos no había nada público, ellos no estaban enterados, a pesar de que lo habían ustedes conversado en el CORE. Pero bien, nos llegó esta información donde ellos en general dicen que está todo dentro de las normas de lo que ellos habían calificado como correctas para este alumbrado, y que incluso con este nuevo tipo de focos distintos a los que se habían planificado antes, se estaban ahorrando un 15 y tanto por ciento de los costos, por lo tanto estaban ahorrándole dinero al Estado. En este sentido, ¿es importante estos ahorros o es más importante la calidad de lo que ustedes aprobaron en el proyecto? Mira, este es un proyecto de 7.000 millones de pesos, y yo la verdad es que creo que estos costos no son necesarios de ahorrarse si eso va a poner en riesgo el proyecto. Lamentablemente, yo creo que este es uno de los proyectos más importantes que hemos tenido en los últimos 20, 25 años en Arica, porque le va a cambiar la cara a Arica. Entonces, exponer ese proyecto por un ahorro de un 15% de presupuestos que ya están aprobados, ¿verdad? Y están a disposición de esta iniciativa, me parece inadecuado, me parece además inconsulto, porque no le han preguntado a nadie, ellos están tomando decisiones en materias que quizás no le competen. Lo que uno quisiera es que las cosas se hagan bien y se hagan bien a la primera. Y lamentablemente nos tienen convencidos en Arica que las cosas no se pueden hacer bien. Entonces, hacemos algo bueno, pero lo ejecutamos mal. Y lamentablemente, esto se está transformando también, y por qué no decirlo, en un proyecto emblemático electoral de algunos parlamentarios que ellos participan activamente en inauguraciones, hitos comunicacionales, ¿verdad? Claro. Y la comunidad no sabe cuál va a ser el plan de la segunda etapa, no sabemos qué pasa con algunos otros sectores de la población que finalmente también están demandando hoy día este tipo de proyectos. Ahora, acá, al parecer, el gran problema que se ha generado acá, más allá de lo que finalmente son buenos o no tan buenos o más o menos estos productos, es que no ha habido comunicación ni con ustedes, los financistas en el fondo, como Consejo Regional, como Gobierno Regional, y mucho menos con quienes van a administrar finalmente todas estas instalaciones que son el municipio. O sea, hay una decisión técnica en la cual han sido absolutistas, digamos, desde la agencia y no han tomado en cuenta la opinión de quienes están acá en la región. Así es. Y eso es lo curioso, porque nosotros hubiéramos querido, o nos hubiera generado mucha tranquilidad, que la municipalidad participara activamente en el proceso licitatorio, que ellos fueran parte de una contraparte técnica de la decisión que se toma de la oferta, porque finalmente son los que conocen la situación actual. Segundo, nos parece que también no se ha generado el feedback necesario de poder retroalimentar tanto al gobierno regional como al consejo de cuáles son los avances, ¿verdad? Y cuáles son las dificultades que se están teniendo, porque también es cierto que hay una serie de denuncias de luminarias que ya se están echando a perder, que se están quemando, que no están funcionando, y eso obviamente en un proyecto que no lleva más de 5 o 6 meses es completamente inentendible. Entonces, tampoco hay antecedentes de evaluaciones de cómo han estado las que ya se instalaron. Nosotros la propuesta que yo voy a hacer al Consejo, y que fue lo que se conversó, sería justamente una comisión investigadora que investigue desde el proceso de licitación cómo han sido los estados de pago, cuáles han sido los instrumentos que se están utilizando para la recepción de esas luminarias, cuál es la participación que va a tener la municipalidad en el corto, largo y mediano plazo, y obviamente cuáles son las proyecciones futuras de este proyecto, porque al final la segunda etapa ya se licitó, no tuvimos participación, se contrató una empresa que además tomó la decisión de cambiar las especificaciones de las luminarias, aduciendo un ahorro que nosotros no se lo hemos pedido, nosotros queremos calidad, con el riesgo que tenemos en Arica de estos famosos patoyecos que si no está cubierto corren el riesgo de que se echen a perder con mayor facilidad. Hay una denuncia también de que están cambiando los voltajes de cada uno de estas ampolletas o de estas luminarias. Entonces, al final, están tomando decisiones con recursos nuestros y que van para nosotros. ¿Con qué propósito? No lo sabemos. Ahora, en este caso, si todo resulta bien,
nadie se va a dar por enterado, pero cuando empiezan los problemas, que empieza la típica además del chileno, de quién es la culpa, ¿no? Claro. Y la municipalidad, en este caso, tranquilamente podría lavarse las manos y echar la culpa al gobierno regional, usted claro, echarle la culpa a la agencia, y pasa lo que siempre, que cuando los proyectos son malos, al final nadie sabe quién es el culpable. Cuando hay que inaugurar, todos son los realizadores, y cuando están los problemas nadie se hace cargo. Y por eso era importante la comunicación, Hugo. Si al final, esto no es por querer poner en aprieto a la agencia, la verdad que no hay nada más alejado de eso, sino hay una preocupación real. Acá la gente, los técnicos de la municipalidad han mencionado esta situación durante mucho tiempo y nadie le ha dado bola, como se dice vulgarmente. Y al final lo que estamos poniendo en riesgo es un proyecto que evidentemente es súper costoso, que fue financiado con el 100% de recursos regionales, que no es menor, atendiendo además que hay un costo de oportunidad. Si financiamos 7.000 millones de pesos y dejamos de financiar una serie de obras que también son necesarias para la gente. Hoy día hay mucho reclamo de los vecinos por incumplimiento en obras que ya están incluso licitadas, ¿verdad? Y que no se parten. Hay una situación económica compleja en el país y por lo tanto los recursos que van a llegar no van a ser los mismos que se experimentaron o que uno quisiera, y por lo tanto hay que cuidar las platas de modo de que al final tenga un impacto social, que es lo que a nosotros nos interesa con los recursos del FNR. A propósito de FNR y de lo que estás hablando de los posibles recortes de dinero, ha sido una discusión permanente el tema del plan especial de zona extrema, que cuánta plata se pone, cuánto puso, cuánto va a seguir poniendo. Cuéntanos al final, que tú desde que asumiste el cargo, digamos, recordar que porque se retiró el consejero Sara, tú asumiste ahí en su lugar. ¿Cuál es finalmente lo que hace o no hace el famoso plan especial de zona extrema? El plan de zona extrema se puede dividir en dos, por decirlo de alguna forma. Uno, que es una metodología, que hay un decreto que define una metodología de evaluación distinta de la inversión pública, y por tanto nos permite que muchas inversiones que antes no podíamos haber hecho, hoy día sí las podemos hacer. Porque no tienen tanto estos resquicios de la responsabilidad del RS, de que son rentables. Claro, que por ejemplo te ponía un cierto monto para un determinado proyecto, entonces eso ya hoy día no está. Eso facilita entonces que un proyecto salga más rápido. Absolutamente. Y que sea viable, digamos. En un área específica como es la de vivienda, ha permitido que las viviendas hoy día, en vez de ser de 750 UF, ya hayan llegado a 1.200, lo que obviamente facilita la construcción. Si al final el gran problema de antes no era que no hubiese el subsidio, sino con el subsidio que había era insuficiente para construir casa en Arica. Entonces, por el tipo de suelo, por toda la realidad de nuestra región. Digamos. Exacto. Entonces en eso va bien, y nosotros felicitamos y estamos muy contentos que así sea, porque vivienda social es dignidad para la gente, todos aspiramos a eso. Pero también es cierto que los recursos que la presidenta anunció, que eran $1.000 millones adicionales, no están. O sea, plata adicionales no hay. Hay un poco de plata adicional, pero no es el valor que ellos mismos están dando. Entonces, y ahí es donde se genera la discusión. ¿Qué es el PETS? ¿Es una metodología de evaluación o es una fuente de financiamiento? Hemos consensuado que es una metodología de evaluación, pero cuando uno escucha los discursos políticos del gobierno... Pareciera que fueran financiamiento. Claro, se está financiando con recursos del PETS. El PETS no tiene recursos. Y al final, ¿qué es lo que se genera? Una sobreexpectativa. Hugo, yo recién te decía, hay molestia por parte de vecinos porque no se le están construyendo los parques, no se están desarrollando oportunamente las inversiones. Hay un sobreendeudamiento, Hugo, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de cuatro veces el FNR. O sea, han aprobado 4 veces el presupuesto del año en proyectos. O sea, a PP hay 30.000 millones anuales. Claro, estamos hablando de 100.000 millones de proyectos aprobados. Y no hay ni un peso de esos 100.000. Y no hay tanta plata como para construir eso. Entonces, eso hace que se posterguen proyectos que eran para los vecinos importantes. Entonces, claro, hay una queja permanente al CORE, pero si ustedes lo aprobaron, pero hoy día no hay plata. Entonces, esas cosas, Hugo, son los que al final no hemos sido transparentes con la gente, de decir que los $1.000 millones ha llegado plata adicional, sin duda que sí, pero no a esos niveles. Había una proyección, hay un 20% más de recursos que a lo mejor el año anterior, pero si uno lo netea, al final es un 12-13% más. En ciertas áreas específicas que tienen que ver con vivienda y con educación, y que en definitiva ha generado que la gente creyera más en el PETSE de lo que verdaderamente el PETSE va a ser capaz de hacer. En términos reales, el PETSE es una metodología que permite que los proyectos salgan de mejor manera, vale decir, con fondos del FNR, claro, también con fondos sectoriales del Ministerio de las Públicas, entonces proyectos que a lo mejor demoran años en tramitación o en que
serán finalmente materializables, ¿cierto? Hoy con esta metodología sale rápido. Claro, y objetivamente, salvo 2 o 3 proyectos que uno reconoce que no hubiese salido con la metodología antigua, no es mucho más. La electrificación del pueblo de Camarones, eso evidentemente permitió esta metodología hacerlo. Y uno se siente muy contento porque al final le estáis dando una condición mínima de desarrollo a esas comunas que tanto lo necesitan. Porque esa comuna, digamos, por la cantidad de habitantes, nunca por el sistema normal hubieran tenido la posibilidad. Era imposible, porque los costos eran demasiado elevados. Entonces, cuando tú llegas al Ministerio de Desarrollo Social, te decía, mira, la solución que tú me estás proponiendo supera con creces lo que nosotros estamos permitiendo. Entonces, con esto nosotros lo podemos hacer. Pero también es cierto que no hay obras que sean tan emblemáticas como, por ejemplo, en temas de agua potable rural. Hay muchos sectores de la región que no tienen agua potable y que perfectamente se podrían haber hecho con esta metodología, pero no se ha hecho. Ya. En temas de alcantarillado, ¿verdad? La mitad de la región hoy día no tiene alcantarillado y la verdad es que no está dentro de los planes del PETSE. Por otro lado, Hugo, los fierros no van a generar desarrollo si yo no soy capaz de buscar una vinculación al sistema productivo. Cuando uno ve el PET se ve un listado, un checklist de inversiones que tienen poca relación una de otra. Por eso también nosotros hoy día no rechazamos, sino no hemos aprobado la estrategia de desarrollo regional, porque está muy alejada de los ejes productivos. Si nosotros como región no somos capaces de identificar cuáles son los ejes de desarrollo económico que nos permitan generar empleo, que nos permitan generar estabilidad económica, evidentemente va a pasar lo que hoy día está pasando, Udo, que cuando sale el resultado del INE de desempleo, lo único que hace el gobierno es cerrar los ojos y ojalá que sea bueno, porque no tiene racionalidad en el seguimiento de cómo se comporta el empleo. Claro, bueno, de hecho hoy se está justificando el gobierno de que el aumento que llevamos por 4º trimestre consecutivo, ¿cierto? Claro. Este aumento fue porque es una cosa estacional, pero si tú comparas el 6,3% este año, bueno, con el año atrás era un 6%, o sea, también ha incrementado la cesantías. Entonces estamos, como se dice, a la buena de Dios, que si algo pasa o un proyecto del gobierno ayuda, claro, mejoramos. Porque al final, hoy día, ¿qué área de desarrollo se está mostrando ponente? La construcción. Claro. Porque estamos construyendo el mall, el strip center, un par de obras públicas que son importantes en términos de generación de empleo. Pero cuando eso se acabe, ¿qué queda? Y eso es lo que le pasó al PETSE, porque a lo mejor en un momento metí mucha plata de inversión pública, se acabó esa plata y subió la cesantía. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿por qué no es sostenible en el tiempo? Porque tampoco hemos sido capaces de articular, de generar apalancamiento a sectores productivos que identifiquen que esa inversión pública le va a permitir invertir plata. Y eso finalmente genera empleo permanente. Porque ahora, digamos que estas inversiones privadas que vienen podrían ser a lo mejor un buen salvataje, o sea, si funciona bien el mall, si funciona bien el strip center, podríamos decir que algo de empleo va a compensar. Eso va a compensar, sin duda, ¿no? El casino también. El casino también, o sea, podríamos tener apostar a que esas inversiones, que por cierto son privadas, no son públicas, son las que podrían ayudar a mejorar o equilibrar un poco la cesantía en nuestra región. Y eso es lo que uno busca, si finalmente lo que nosotros necesitamos hacer es generar estas condiciones, ¿verdad? Generar condiciones para que seamos atractivos, para que más malls vengan. A mí me sorprendió mucho la declaración del alcalde de que íbamos a tener que cerrar el casino, porque no existían 2 casinos. Yo creo que en Las Vegas tienen muchos casinos. Tacna tienen muchos, claro. Se pasa por el relato que uno le da. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de construir un objetivo de ciudad y financiar las acciones que nos permitan llegar a eso. Yo te cuento, Hugo, el otro día tuvimos una comisión de estrategia de desarrollo regional con tema agrícola. Vino gente de la COMCA, vino gente del Valle de Utah, vino gente del Valle de Azapa, Pampa, Camarones, y no vino el CEREMI de Agricultura, no vino el director del INDAP, no vino la persona de la Comisión Nacional de Riego, haciendo una burla de los empresarios que hicieron su tiempo para poder conversar, para poder seguir dialogando socialmente en relación a cuál es el camino que está tomando el Estado y cómo el privado se inserta en eso. Y a nadie le llama la atención eso. A mí personalmente creo que esa falta de diálogo social es lo que al final tiene que tengamos que seguir esperando los resultados sin ponernos un poquito más adelante, sin anticiparnos a lo que se viene, porque todos sabemos que hay estacionalidad en el empleo. Entonces, claro, ¿qué hago yo como Estado para evitar que eso baje?
cómo compensar, cómo abrir o fortalecer ciertos sectores. Hoy estamos ya pasados en el tiempo, pero bueno, muy interesante como siempre estas conversaciones, Giancarlo, y bueno, estaremos conversando más adelante porque creo que vamos a tener, sobre todo este año, bastante tema, porque en medio del calor electoral hay muchas cosas que se apuran y hay cosas que se atrasan también. Así es. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Bodo. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.